La prostitución ocurre de muchas formas diferentes y constituye una rama de la industria del sexo, junto con la pornografía, el striptease y el baile erótico. Tradicionalmente, la prostitución se ha ejercido en sitios destinados a este fin, llamados burdeles o prostíbulos. Estos han sido habitualmente casas regentadas por un proxeneta, en las que hay prostitutas y habitaciones privadas para practicar la prostitución. También se practica en aceras de calles urbanas y laterales de carreteras industriales, así como en bares y discotecas, hoteles y a domicilio. Esto suele ser típico de la prostitución que involucra a las llamadas chicas de compañía. Hay alrededor de 42 millones de personas en situación de prostitución en todo el mundo. Se estima que la prostitución genera ingresos anuales de más de 100.000 millones de dólares a nivel mundial. Pero por ahora, centraremos toda nuestra atención en un único país, Colombia. La regulación normativa y la jurisprudencia referente a la formalización de la práctica de la prostitución ha tenido avances significativos en el estado colombiano. Sin embargo, persisten una serie de dificultades que hacen que el ejercicio de esta actividad se vea frustrada por falta de garantías en el ejercicio de los derechos, haciendo que las personas que ejercen esta actividad económica se vean inmersas en la informalidad que históricamente ha caracterizado esta labor. Se ha podido definir la prostitución como la prestación de un servicio sexual por el cual se percibe una retribución económica y cuyo intercambio permite una negociación y ejercicio de servicios sexuales remunerados. Es decir, puede entenderse la prostitución como el conjunto de procesos socioculturales que implican la monetarización de los intercambios sexuales. A pesar de esto, debemos considerar que el ejercicio de la prostitución ha estado presente históricamente en las sociedades. Es una actividad considerada socialmente indeseada y alejada de la norma, por lo cual ha sido objeto de control de carácter moral y jurídico. Hablar de prostitución implica estigmatización, mientras que referirnos a trabajo sexual implica una legalidad que comprende derechos para quienes lo ejercen. Situar el trabajo sexual como una relación laboral permite establecer un punto de partida en el que se pueden evaluar las garantías y derechos que se aplican en el ejercicio de dicha actividad laboral. De esa forma es posible reconocer la capacidad de agencia y las diversas estrategias de resistencia de las mujeres que por diversos motivos deciden desarrollar este trabajo. Definido el concepto de prostitución, debemos reconocer que la prostitución por cuenta propia es ejercida sin subordinación alguna, en la cual la trabajadora sexual decide libremente su horario y condiciones de servicio. De acuerdo a la sentencia T-594 de 2016, el trabajo sexual lícito, es decir, la prostitución por cuenta propia o por cuenta ajena a partir del ejercicio de la voluntad libre y razonada, y la actividad comercial de las casas de prostitución, no se encuentran penalizadas en Colombia. Sin embargo, en cualquiera de sus modalidades, el ejercicio de la prostitución en Colombia está desprovisto de la protección a los derechos, a la salud y a la seguridad social, situación que perpetúa su exclusión sin tener en cuenta el grave riesgo que implica su ejecución dadas las enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Si bien es cierto que el ejercicio de la prostitución en Colombia no es ilegal ni está penalizado, sí existen dificultades y falencias en los mecanismos de protección efectivos al momento de reclamar los derechos y garantías que se deriven de su ejecución, dada la ausencia de un marco jurídico sólido en torno al asunto. Sin embargo, a día de hoy, persiste la existencia de oferta y demanda en la prestación de los servicios sexuales, tanto en hombres como en mujeres, que hace que todo un sector de la economía tenga una cadena de producción relacionada con la actividad. En Colombia la prostitución ha sido un fenómeno heterogéneo, dadas las circunstancias y efectos colaterales que ha conllevado su ejercicio, por lo cual carece de datos suficientes que permitan generar un análisis claro de las condiciones en que se ejerce. Los escasos estudios e investigaciones del tema permiten inferir que existen múltiples modalidades de interacción, lo cual implica una mayor exposición a diferentes modos de violencia. Para el año de 1991, la Cámara de Comercio de Bogotá publicó en su análisis socioeconómico que para ese año 14.211 personas ejercían la prostitución en la capital del país. Más adelante, en el año 2015 en Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer publicó en su boletín informativo cifras relacionadas con el fenómeno de la prostitución, estimando que más de 7.000 mujeres ejercían en este campo. El estudio realizado por la Secretaría Distrital de la Mujer arrojó información valiosa dentro de la cual se logró evidenciar que dicha actividad económica era ejercida en su mayoría por mujeres en un 95%. También demostró que cerca del 82,2% de las personas que en general ejercen esta actividad tienen un promedio de edad que oscila entre los 18 y 45 años. También se encontró que más de la mitad de las trabajadoras sexuales, 53%, provienen de lugares diferentes a Bogotá. Frente al nivel educativo se evidenció que el 9,5% contaban con primaria incompleta, un 37% alcanzaron el nivel secundario sin culminarlo y un 10% contaban con educación superior.
Se demostró que en su mayoría el trabajo sexual es realizado en establecimientos públicos. También reveló que el 51% de los trabajadores sexuales consumen sustancias psicoactivas y que el 40% de ellos lo hacen debido al ejercicio de la actividad y un 18% lo hace por la influencia de un tercero, entre otras causas. El estudio logró demostrar que cerca del 40,7% de los trabajadores sexuales han padecido violencia o vulneración de derechos durante el ejercicio de la prostitución, violencia física en un 56%, abuso sexual en un 28,5% y abuso policial en un 22,5%. Es importante resaltar que el Distrito Capital ha sido precursor en establecer medidas que permitan contener este fenómeno social, permitiendo establecer lugares en donde se pueden ejercer el trabajo sexual y condicionando su funcionamiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. El que no exista una regulación normativa específica en torno a la regulación de la prostitución como una actividad legal ha generado que esta ocupación se haya normalizado y no cree interés por parte del Congreso de la República para generar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de esta población. La legislación colombiana no es clara frente al asunto. No obstante, se han incentivado intentos para cambiar esto. En el año 2013, el senador Armando Benedetti promovió el proyecto de ley 079 con el que se buscaba garantizar un trato digno de esta población, asegurándoles una afiliación a seguridad social por parte de los empleadores y el desarrollo de políticas prácticas para que este oficio se preste en condiciones salubres. Lamentablemente, este proyecto fue retirado para ser ajustado y a la fecha no se ha aprobado. Sin embargo, la Honorable Corte Constitucional ha desarrollado los parámetros y condiciones para resguardar los derechos a la dignidad humana y al mínimo vital de las personas que ejercen la prostitución con medio de subsistencia, teniendo avances significativos en el asunto para poder superar las dificultades que históricamente se han presentado al ejercicio de esta labor. Los estados modernos han intentado transformar el fenómeno de la prostitución por considerarlo nocivo para quienes lo practican y por el impacto social que genera, dada la forma y condiciones de marginalidad social en las que ha evolucionado esta labor. Es por esto que tanto la ley como el pueblo tienen distintas ideologías sobre cómo llevar esta situación. Para empezar está el modelo prohibicionista. Este define que todas las conductas relacionadas con el tráfico sexual son condenables al atender contra la moral pública, en este caso el cliente se considera la víctima. Este modelo castiga a quien presta el servicio sexual al realizar una actividad que va en contra de la moral y de las buenas costumbres. Una de las principales críticas al modelo prohibicionista es que impide el reconocimiento de la actividad como una profesión que permite obtener mejores condiciones de vida. Después está el modelo abolicionista. Este reconoce la prostitución como un trabajo, sin embargo, también considera que esta actividad es contraria a la dignidad humana, por lo cual se debe buscar su eliminación. De acuerdo con este sistema, la persona que ejerce esta actividad es considerada una víctima y busca penalizar a las personas que se benefician de la prostitución ajena. Es decir, es un movimiento que está en contra de la explotación que puede estar ligada a esta actividad y por ello persigue la reintegración social de las prostitutas y el castigo de los proxenetas y la disuasión de los clientes. Uno de los países que se reglamenta bajo el modelo abolicionista es Suecia, quien es precursor al crear leyes que penalizan a los clientes de este servicio, considerándola una forma de violencia contra quien ejerce dicha actividad. Es decir, el modelo abolicionista en definitiva no reconoce que el ejercicio de esta actividad implique un tema laboral, pero sí puede implicar un tipo de abuso. Continuamos con el modelo reglamentista. Este sistema reconoce la práctica de la prostitución como una actividad laboral, es decir, que quien la ejerce es considerado como cualquier trabajador con derechos laborales. El movimiento reconoce que muchas de las mujeres que ejercen esta actividad han tomado la decisión de manera voluntaria, razón por la cual debe respetarse su opinión y debe garantizarles las condiciones de seguridad y salubridad. Para este modelo la prostitución es una realidad y la responsabilidad del Estado es reglamentar su actividad mediante elaboración de normas que regulen los establecimientos públicos donde se ejerce esta actividad, como también para las personas que ejercen la prostitución, buscando disminuir el impacto en la salud y orden público, garantizando la protección del cliente sin afectar los derechos de quienes ejercen esta actividad. Las prostitutas se han convertido en un sector significativo y por lo tanto exigen tener los mismos derechos laborales que se les dan a las demás profesiones. Quienes lo hacen de manera voluntaria no buscan ser victimizadas, sino que se les reconoce como miembros de la sociedad y dejan de ser excluidas. Si bien es cierto que existen víctimas de la explotación sexual, es una realidad que algunas mujeres han decidido voluntariamente ejercer esta actividad y por ello buscan el reconocimiento por parte de la sociedad como miembros dignos de la misma. Y desean que se les garanticen condiciones para ejercer su trabajo de forma legal y hacer uso de sus derechos como seres humanos sin importar el oficio que ellas han decidido ejercer.
Algunas entidades que luchan contra la discriminación de la mujer plantean que la prostitución no es una expresión de libertad sexual, sino es el resultado de violencias y dificultades económicas, entre otras. Reconocen que existe desigualdad de sexos, lo que permite explotación y discriminación. Colombia ha intentado disminuir el impacto destructivo en que vive la población que ejerce esta actividad. Existe regulación propia en materia de comercio sexual en cuanto a aspectos sanitarios, zonas propias para ejercer esta actividad. Sin embargo, no existen normas ni parámetros que garanticen los derechos laborales y de seguridad social de las personas que ejercen la prostitución. También podría considerarse que la prostitución en sí misma no es el problema, es más la consecuencia de un sistema social que no ha podido proporcionar herramientas que brinden mejores oportunidades a las mujeres y que también permitan incluirlas en un mercado productivo digno, con plenas garantías para ejercicio de sus derechos y que prevean contingencias a futuro como la invalidez y la vejez. El rechazo ético-moral de la prostitución no es unidireccional. Hoy en día se le cuestiona por diferentes motivos, aunque todos ellos se traducen en dosis variables de estigmatización para quienes concurren en esta práctica. Entre los rasgos de la prostitución que dificultan su abordaje científico-social destacan que se trata de un fenómeno socialmente construido desde la normatividad. Históricamente, la condena social de la prostitución ha tenido carácter moral y base religiosa.